nos relacionamos con la herencia como que se murió mi abuelo y le dejó a mi tío la finca y le dejó como herencia. Sí, esa es parte de la herencia. Pero quisiera que en este día, mañana, pasado mañana, usted pudiera entender mucho mejor hasta dónde va, hasta dónde te afecta a ti la herencia, pero hasta dónde afecta también a tus hijos la herencia, a tus nietos, hasta dónde los afecta. Es muy importante entender eso. Voy a empezar diciéndole que si usted no tiene Biblia, no se preocupe. Si tiene alguien que tiene Biblia a su lado, bueno, trate de compartir con la persona que tiene a su lado la Biblia, pero no se preocupe, yo trataré de leerle fielmente lo que dice la palabra y explicarle de alguna manera, de la mejor manera posible, lo que la palabra está diciendo. Voy a ir a Génesis, si tiene Biblia, acompáñeme. Voy a ir a Génesis, capítulo número 1, para explicarle algo que es una ley. Génesis, capítulo número 1, versículo 28. Dice así este pasaje de las Escrituras. Y los bendijo Dios. Dios nunca maldijo a la humanidad, nunca le deseó el mal. Por el contrario, creó todo un entorno agradable y lleno de abundancia. Puso al hombre en ese lugar y los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. La palabra fructificar significa llevar fruto, o sea, producir fruto. Quiere decir tenga hijos, fructificad y multiplicaos. La palabra multiplicación significa en esos hijos usted multiplique lo que ya es. Es el momento de la creación. Dios tiene en mente que todas esas cosas buenas que le está dando a Adán y a Eva se multipliquen en sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y por todas las generaciones. Entonces les está diciendo, tenga hijos y multiplique lo que usted es en ellos. Hasta el día de hoy vemos eso. Nuestros hijos son más inteligentes que nosotros. Pero qué dolor que allá afuera, si el papá fue un tomador social de vez en cuando, en los días especiales, las fechas especiales, el hijo sale un tomador de cada 8 días. Y su nieto, el hijo de ese hijo, entonces se levanta como un tomador de todos los días. Y tanto lo malo como lo bueno se va perfeccionando. Porque el Señor le dijo, y por ley, el Padre se puede multiplicar en el Hijo. Es muy importante tener en cuenta eso. El Padre se multiplica tanto en lo bueno como en lo no bueno, como en lo malo. El padre tuvo una dolencia en un hueso, en una cadera, pero su hija salió con osteoporosis de 30, de 32 años. Se multiplicó eso. El papá se fumaba un cigarrillo por ahí de vez en cuando. El hijo fuma cigarrillo todo el día. Creo que usted ya me ha entendido. La situación está aquí, que eso está afectando a toda la humanidad. La Biblia dice que en el momento que Adán pecó, contaminó toda su descendencia. Hay algo que algunos cristianos no tienen muy claro y que usted que ha venido a visitarnos, a escuchar este tiempo para la familia, debe de saber. Y es que nuestros hijos, nosotros y nuestros hijos, todo ser humano, eso es algo bien, todo ser humano nace pecador, nace con la semilla del pecado en su ser, en su esencia, en su constitución humana, nace con el pecado. Y ese pecado se va desarrollando en la medida que la persona va creciendo. Los que tenemos hijos o hemos visto niños pequeños a nuestro alrededor, podemos recordar que el niño todavía no sabe hablar. Es más, todavía no camina. Pero cuando la mamá no le da algo de lo que él quiere, si ese niño tiene una voluntad firme, va a pegar gritos y se va a arquear y va a querer tirarse de los brazos a la mamá porque no le da lo que él quiere. Y así en la medida que va creciendo, levantan a gritos el vecindario porque la mamá no lo mantiene
cargado, no lo mantienen alzado. Si no le dan lo que él pide o lo que ella pide, entonces grita, llora toda la noche. ¿Pero por qué? Y en la medida que va creciendo, esa ira, oiga, un científico decía que si la ira se multiplicara a la medida que crece el ser humano, no, sería terrible, hermano. Pero la ira en esa criatura se mantiene. Gracias a Dios no crece con la criatura, se mantiene. La ira permanece allí como parte de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa. Así que ese niño, cuando ya tiene la capacidad, cuando ya puede pensar, es un niño que miente en la menor oportunidad posible, miente, cambia la circunstancia y le dice, sí, mamá, a mí me felicitaron, y está en kinder apenas, y van a ver el cuaderno y ahí tiene su llamado de atención, ya mintió. Ahora, cuando le gusta algo, él lo toma y lo esconde, ya robó. Esa es la situación del ser humano. Y todo por una herencia. Se la voy a leer para que usted se dé cuenta por la Biblia que esto viene de Adán. Porque el Señor le dice que se multiplique pensando en lo bueno. Pero cuando Adán peca, se siguió multiplicando también en lo malo. Romanos capítulo número 5. Vamos a leer el versículo número 12 y luego leemos el 18 y el 19. Romanos capítulo 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, escuche esto, y quisiera usted que de pronto ha escuchado por allí diferentes conceptos. En el Evangelio hay muchos conceptos. Cuando no se pega a la Biblia, el predicador, el que está enseñando, hay muchos conceptos diferentes. Pero hay un concepto claro. La persona nace pecadora. Alguien le heredó el pecado, Adán. Y cuando alguien dice que no hay maldiciones generacionales o que no hay transferencia de pecado, no conoce la Biblia, al menos no ha entendido la Biblia. Porque mire lo que dice aquí. Por tanto, allí en las pantallas usted lo puede leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí entonces hay que detenerse a mirar un poquito. ¿Cómo así? Espérese, ¿cómo así que todos pecaron? Pero perdóneme, ¿qué es lo que me está diciendo? Le estoy diciendo que el pecado pasó a toda la humanidad, así como se lo estoy explicando desde el primer momento. El pecado pasó a toda la humanidad, a todos. Y cada persona, desde el momento en que fue engendrado, le fue engendrado el pecado. El pecado. Que el pecado estaba en todos los seres humanos. Resulta que alguien dice, pastor, pero el pecado es lo que produce enfermedades, ruina, miseria, desgracia en el ser humano. Sí, es el pecado. El pecado es lo que ha traído la escasez, la demencia, todo lo que usted conoce como malo, vino por causa del pecado, como recompensa, como consecuencia del pecado. Aquí entonces se van abriendo algunas preguntas que para el que no conoce a Cristo, el que no conoce la Biblia, el que no conoce a Dios, es un motivo para decir, pero a mí me parece injusto. ¿Qué le parece injusto a la humanidad? Que un niño, aún en el vientre de su madre, resulte con cosas extrañas, enfermedades. Hoy en día hay un médico científico que me dice, están aumentando los casos de soplo en bebés con 12 semanas, con 15 semanas, con 24 semanas. Ya se les puede detectar el soplo en el corazón, mal formado el corazón, con un problema en uno de sus ventrículos. ¿Por qué? ¿Por qué si ese niño no ha pecado? ¿Por qué si esa criatura no ha hecho ni lo bueno ni lo malo? ¿Por qué si ni siquiera es consciente de que es un ser vivo? ¿Por qué el pecado lo puede tocar? Porque sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta Adán, vienen pecando. Y simple y sencillamente le están heredando a él una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, débil. Y como
vienen dos pecadores y engendran un bebé. Ese bebé es producto del pecado de la humanidad, del pecado de Adán. Y entonces la enfermedad tiene derecho sobre él, la desgracia tiene derecho sobre él. Algo que la Biblia llama demonios, que son espíritus malos, tienen derecho sobre esa criatura. Pero es injusto. No, no es injusto, porque el Señor dijo claramente, mire, haga lo bueno y usted y sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, les irá bien. Haga lo bueno. Pero el mundo es inconsciente, ¿sabe? El mundo es inconsciente de lo que está haciendo, póngale cuidado. La humanidad habla de injusticia, porque a un niño le llega una enfermedad. Hoy estoy viendo enfermedades que en mi tiempo nunca se veían en un niño. Hoy estoy viendo casos de ansiedad y depresión en los niños, depresión infantil, imagínense. Estoy viendo casos de diabetes infantil. Estoy viendo unos casos que, hermanos, yo no los veía jamás. Se están acrecentando y las enfermedades están apareciendo más tempranamente en el muchacho, en el niño. Entonces la gente dice, ¿pero por qué? Porque a mí me parece injusto eso. A mí me parece injusto que unos niños mueran en un accidente. Me parece injusto que un niño pueda ser violado. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ese niño, mire, grave, con cáncer, se está muriendo. Mire qué pecado, dicen, ¿no? ¿Qué pecado? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? Pero espérese, devolvámonos un poquito. Miremos cómo fue la forma de engendrar que tuvieron sus padres de ese niño. Miremoslo. Muchachos de 14, 13, 12 años, 15, 16, 17, 18, salen a rumbear, se embriagan, irresponsablemente van y tienen sexo, óigame, tienen sexo así embriagados, consumiendo droga, engendran un hijo en pecado, oiga, bajo las drogas, bajo el alcohol, engendran un hijo y quieren exigirle a Dios que después de que tienen su cuerpo enajenado, contaminado, lleno de sustancias terribles, que ese hijo que engendraron sea perfecto, que no les pase nada y que nazca bien. Así que ellos sencillamente se ponen a vivir y quieren que el fruto de su vientre, quieren que el resultado de su amor sea un niño sano, una niña hermosa, que si no hay mucha acumulación de pecados sobre esas vidas, le podrán hacer sin mucho problema. Pero cuando ya hay mucho pecado acumulado en la línea genética, 2, 3 generaciones atrás, entonces indiscutiblemente ese niño, esa niña va a tener problemas. Y es ahí donde la humanidad que no conoce a Dios se levanta y dice, ¿pero por qué? Pero no entiendo, un niño. Misericordia con los niños. ¿Y usted por qué no tiene misericordia con sus hijos? Le dice el Señor al hombre. Claro, el Señor le dice al ser humano, ¿y usted por qué no tiene misericordia de sus hijos? ¿Por qué no los engendra en un estado bueno? Que aunque tiene la naturaleza pecaminosa, aunque naciste contaminado y vas a engendrar contaminado a esa criatura, al menos hacelo de la mejor manera. Sin el pecado, sin la inmundicia, sin el vicio, sin el alcohol, sin la droga. No, la humanidad que no conoce al Señor, entonces exige que el Señor sea bueno y que no le pase nada. Se escandaliza y se rasgan las vestiduras, que porque es injusto que a un niño esté aguantando hambre, que a una niña la violen. ¿Y quién será su papá? ¿Su abuelo quién fue? Tal vez abusando de sus propias hijas, tal vez de sus propias nietas. La humanidad no entiende, no conoce. Así que esta es la herencia. La herencia viene desde Adán y se ha ido acrecentando, se ha ido, ¿cómo decirle?, agravando esa herencia de mal a través del pecado de todos nosotros. Sigue diciendo entonces Romanos capítulo 5. Leamos por favor el 12 y vamos al 18. El 12, repitámoslo, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, el versículo 18 y 19 dice así, versículo 18.
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, allí aparece Cristo. La solución a la humanidad no es el licor, no es el dinero, mujer o de varón, no es suicidarse. La solución para la humanidad se llama Jesucristo el Señor. Porque así como por Adán vino la muerte y la condenación para toda la humanidad, por Jesucristo vino la salvación gratuita a todo aquel que cree en Él. Eso es. Dice entonces el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí entonces estamos parados frente a un camino con una bifurcación, con una desviación. Estamos parados en una Y. Aquí hay un camino a la izquierda, aquí hay un camino a la derecha. ¿Por dónde me voy? El camino a la derecha es seguir viviendo como yo conocí la vida de mi papá y de mi mamá, diciendo, no, ahí vamos, religiosamente persignándonos y diciendo, no, yo sé que Diosito me va a ayudar, y seguir viviendo en lo malo, haciendo lo malo, para que nuestra descendencia tenga lo malo. O está el camino de la derecha, que es buscar conocer a través de la Biblia a Jesucristo el Señor, para que Él venga, nos perdone nuestros pecados, nos dé una nueva naturaleza y nos cambie la vida. No solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Eso le voy a estar explicando. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Lo que el ser humano no entiende, lo que el ser humano no comprende, para explicarle un poquito mejor lo que estábamos viendo allí en Romanos, lo que el ser humano aún, escúcheme, visita hoy, amiga que nos visita hoy, lo que aún muchos conocedores de Biblia, usted puede conocer cristianos haciendo lo malo, lo que muchos seres humanos, conocedores de Biblia y no conocedores de Biblia, sino de una religión, caen en el error es en este, póngame atención. Ellos creen que son independientes y que ellos son ellos solos, y que lo que ellos hacen como padre, como madre, eso no va a afectar a nadie. No, eso no, soy yo. Ellos dicen, soy yo veré qué hago con mi vida. Entonces, ese padre de familia con 2 o 3 niños pequeños, él hace lo que quiere. Él se inclina por el dinero fácil, no sé, piense en algo, roba, estafa, defrauda, extorsiona. De pronto, sencillamente, está participando de cosas ilegales y él piensa que está bien. Quiere mucho a sus hijos, estilo los mafiosos de hace algunas décadas, que porque quiere a su mamá, entonces le quiere dar una casa, le quiere dar una villa, le quiere dar una finca, y por consiguiente él hace lo malo y se justifica. El mundo es injusto, entonces yo tengo que arreglármelas en este mundo injusto, no me voy a dejar, voy a sacar adelante mi familia. Quiero para mí, escuche lo absurdo, quiero para mis hijos un mejor futuro, por eso yo me estoy esforzando. ¿A través de la ilegalidad o del delito? No. Porque le voy a poner un caso muy sencillo, un caso muy particular. Conocí un hombre que trabajando en la aduana tenía 2 hijos pequeños. Uno andaba por séptimo, octavo, el grado octavo. El otro niño estaba en tercero de primaria. Él, Biblia, escúcheme, que es lo más grave, conocedor de la Biblia, le seguía el juego a una situación que había en ese tiempo en la aduana, y era que sencillamente lo que no tenía permiso, ellos lo confiscaban, pero no lo reportaban. Así que 2, 3, 4 artículos se amontonaban allí, a veces en un mismo día. Ellos se lo repartían entre ellos, se lo repartían. Algo que para la persona natural es muy normal. Claro, muy normal. No, esto quedó, no, esto sobró, no, esto se lo confiscamos, no, y esto
todo el papeleo que hay que hacer, llévatelo. Una lámpara, algo, lo que usted piense. Le digo, un día le hicieron una visita sorpresa y lo único que le encontraron a él en esa visita sorpresa fue algo que había confiscado, una cámara de tomar fotos. Resulta que él no pudo decir de dónde venía, un compañero lo denunció, a él lo llevaron preso, lo acusaron de robo continuo, de fraude a la nación, lo metieron a la cárcel, sus hijos quedaron por allí sin ningún apoyo, su familia vivía muy lejos, los que lo podían apoyar, se había enojado con sus familiares, no les hablaba, así que los familiares no querían saber nada de él, los hijos quedaron por ahí volteando, la mamá empezó a pedir ayuda por aquí y por allá, los dejó con uno y con otra persona. Hermano, esos niños en un año, el mayorcito estaba perdido. En un año el mayorcito estaba oliendo boxer, estaba desviado completamente. ¿Qué pasó? Y hay cristianos que dicen, no, el pecado del afecta al hijo. El pecado del padre no afecta al hijo. Ah, no. Y entonces, ¿por qué hasta hoy, hasta el día de hoy estamos viendo cómo padres que hicieron lo malo, padres que caminaron en la delincuencia, fueron tomados presos y los primeros que empezaron a sufrir fueron sus hijos? ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no? Entonces nosotros, no, ellos no se congregaban con nosotros, él se congregaba en otra iglesia, ella no se congregaba y nosotros le ayudamos en algo. Cuando ya llegaron, el niño de 14 años estaba consumiendo sustancias, el niño más pequeño, lleno de rebeldía, no quería sujetarse a nada, esa señora envenenada, ya tenía amigos, porque sin comida, ¿qué hacía? Hermano, es una desgracia cuando que yo le puedo heredar buenas cosas a mis hijos o le puedo heredar malas cosas. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y eso también es herencia. Escúcheme, eso también es herencia. El que siembra honestidad está cubriendo a su familia con justicia. Óigame, el que no miente, el que no le roba nada a nadie, está cubriendo a su familia con justicia. Esa familia nunca será víctima de la injusticia. Pero el que comete injusticia, después vienen los demonios con autoridad y engañan a esa familia, las dejan sin casa. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Mire a ver qué hacían sus padres. Mire a ver de qué manera sembraron en esos años su papá y su mamá. Ahora, también es herencia lo que los hijos ven. En este caso, el niño de 14 años y el menor no que robaba, no. Ellos lo veían trabajando lícitamente, trabajando, esforzándose, pero traía cositas y ellos no sabían de dónde. ¡Ay, tan chévere! Mi papá trajo una cosa, trajo otra. ¡Ah, la vendió! ¡Ah, la cambió! La regaló. Pero ellos no sabían que era robado. Ahora, ¿qué tal esa hija que creció viendo que su mamá engañaba a su papá, que se encerraba en el cuarto con una o más personas? ¿Cuál será la herencia que deja una madre a una hija cuando se deja ver de esa manera? Cuando el padre se deja ver haciendo lo malo, cuando el papá se deja sorprender en cosas ilícitas, cuando es bien vulgar, cuando maldice, cuando a sus propios hijos los maldice, ¿cuál será la herencia que le puede dejar? Así que si usted está aquí cristiano o conocedor apenas o simpatizante, Dios le está dando a conocer importante. Usted y su casa serán bendecidos si toman la decisión de seguir el camino de Dios, el camino de lo honesto, lo lícito, lo justo, el camino de la verdad, de la justicia. Alguien dice, ¿pero quién puede vivir así? Pastor, alguien me decía, señor pastor, es que usted predica de algo que es imposible. Yo le explicaba y le decía, es imposible para usted porque usted no ha buscado sinceramente llenarse de Dios.
no lee la Biblia, no la estudia, por lo tanto no ha nacido de nuevo. Para la persona que no tiene al Espíritu Santo dentro de él, hacer lo bueno le es imposible. ¿Sabe por qué? Porque se halla que él va a hacer lo bueno y con él hacen lo malo. Entonces dice, es injusto, es injusto. Voy a hacer lo malo porque conmigo hacen lo malo, pero porque no tiene el respaldo del Señor. Quiero seguir leyendo este versículo 18 y el versículo. El 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, usted puede ponerle allí Jesucristo, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. 19. Porque así como por la porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Voy a explicar algo aquí que vamos a ir desarrollándolo en estos días. Es esto: ¿cómo hago yo, pastor, para que mi hijo, que es de mal genio, que es rebelde, que siendo tan pequeñito se me para y grita y no me hace caso, cómo hago yo? Lo primero es que conozca al Señor, conozca a Dios y a través de conozca de dónde le viene a ese niño la rebeldía. ¿Por qué es tan bueno entender eso? Es tan importante y es tan saludable reconocer de dónde viene la rebeldía. Le voy a contar un solo caso que tiene que ver con esto. De un hombre que hace muchos años me dijo, pastor, mi hijo de 8 años se le enfrenta a la mamá y le grita y le dice, pues máteme. Y no hace lo que la mamá le manda. Cuando yo llego, a mí me respeta un poquito más. Pero sin embargo, él me dice, yo voy a salir con mis amigos. Y se me pierde un domingo desde las 8 de la mañana y va llegando 10 de la noche. Sí, se ve que estuvo jugando fútbol, se ve todo embarrado, sonriente el muchacho, pero ya hace lo que le da la gana. Y cuando lo regaño se me enfrenta y me dice, pues usted verá si nos damos. 8 años nos damos. Y yo no sé qué hacer, pastor. Pues es muy sencillo. El hombre había ido por ahí de vez en cuando a una iglesia y le dije, empiece a estudiar y averigüe de dónde viene ese estado de su hijo. Claro, cuando empezó a estudiar la Biblia, cuando estudió las escuelas bíblicas, un día se me acercó y me dijo, no, pastor, ya me doy cuenta, yo era así. Y por eso, entonces, ¿de qué queja o qué? ¿Sabe? Para que él cambie, usted tiene que buscar a Jesucristo, confesar lo que usted hizo, confesar cómo hizo a su hijo, porque claro, el muchacho creció en medio de gritos, de cantaletas, de alegato, y eso envenena el alma de un niño, lo envenena. Y cuando ya está grandecito, también grita y también desafía y también se le enfrenta a todo mundo. Hay que entender esas cosas para que podamos no solamente comprender, sino saber cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a que sean niños y niñas sanas, libres de corazón, sin una herencia encima que los afecte, que los dañe. Nosotros tenemos tiempo, los padres tenemos el tiempo, que es el tiempo que vamos a estar en esta tierra para corregir lo malo que podamos estar haciendo. El padre de familia que muere sin haber corregido algo de sus debilidades, inclinaciones o pecados, le dejó herencia a sus hijos. Por más que estos sean cristianos, si no saben hacer el trabajo de renunciar a lo que el padre le dejó, van a tener luchas, inclinaciones, debilidades, pecados. Se sienten arrastrados por cualquier clase de pecados, cada uno en su debilidad. Algunos con el dinero, otros con algún vicio, otros con la lujuria. Eso es de mucha forma que se manifiesta la. Entonces, aquí la solución es Jesucristo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire esto, me dice muchas cosas bonitas este versículo. Salmo 127:3, dice la palabra del Señor:
He aquí, esa palabra he aquí te está ubicando donde estás hoy, en tu familia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Eso, le repito, me da una esperanza muy grande, saber que mis hijos vienen de Dios y que Él espera que yo los críe de acuerdo a la enseñanza bíblica para que un día se los pueda entregar, no sé, casados, con un hogar, listo, ya ellos serán enseñados por Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. A ver, déjeme, estudiemos este versículo buscando qué significa la palabra herencia, estima y cosas así. Por ejemplo, la palabra herencia, en su sentido usual, propiamente algo heredado, algo que te dio otro, algo que te traspasó, que te trasladó, que te transfirió otro. Eso es la herencia. En su sentido usual, propiamente algo heredado, es decir, ocupar una reliquia de familia, generalmente una herencia, un patrimonio, una porción que un padre hereda a sus hijos. También tiene que ver con bienes, con heredad, con herencia, con la posesión de alguien que le trasladó a otro. Eso significa herencia. Entonces aquí, con el significado de la palabra herencia, tenemos que ser muy conscientes que el ser humano se multiplica en sus hijos en los rasgos. En los rasgos. Unos hijos salen parecidos ¿a quién? Y otros al otro padre, ¿sí o no? Y el lunar y los ojos, la forma de los ojos. Entonces, esas pestañas así, como una punta. Pero las niñas nacieron y crecieron con unas pestañas así como crespas, igualitas a las de la mamá, pero los varones así como que no tenían. Y unos nacieron sin cejas, otros con cejas bien pobladas. Eso, los rasgos físicos vienen por información genética. Oiga, si hay algo bien poderoso, es ese algo microscópico que es el esperma, que al fecundar una mujer se unen para dar unos hijos en una mezcla impresionante. Lo más importante entonces es que usted sepa que lo bueno y lo malo se puede trasladar del padre a los hijos. ¿Sí? Particularidades como la forma de la nariz, de los ojos, la boca, el cabello, el color de la piel, todo esto se transfiere, pero también se transfiere debilidades en los órganos. Es que mi papá sufrió del hígado. Ahora sí, le dice el médico. Por eso es que usted tiene problemas hepáticos, por eso. Es que mi papá sufrió de los riñones, por eso usted tiene problemas con sus riñones. Sí, esa información genética, oiga, decaída de unos órganos enfermos, entonces dieron como resultado un cuerpo que fue formado con unos órganos enfermos. Y es allí donde familias que muchos de sus integrantes, digamos que no todos, pero muchos de sus integrantes en cada generación, 2 o 3, fueron muriendo de una misma enfermedad. Porque esa enfermedad se va multiplicando, se va transfiriendo a través de la genética. Hay una buena noticia. Herencias genéticas o espirituales, Jesucristo las soluciona. Esa noticia se la quería dar. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Yo estando muy joven, sin haber leído la Biblia, yo noté eso. Oiga, dentro de alguien cercano a nosotros, conocí un hombre que desde joven empezó a falsificar, se robó uno o no sé cuántos cheques de algún familiar que vino a visitarlos, llenó ese cheque y trató de falsificar la firma y fue y puso en el banco ese cheque para que se lo pagaran y se lo terminaron llevando muy jovencito, de 17 años, terminó en la cárcel.
El papá fue y lo sacó diciendo que bueno, que era un niño, que no sé qué. Ese hombre hacía lo malo, ese hombre engañaba a la gente. Él le vendía un pedazo de carbón y decía que ahí dentro tenía un diamante y la gente le creía. Cuando podía extraía cosas y bueno, o sea, robaba. Este hombre murió cuando su hijo, un varoncito, tenía 5 años. El hijo nunca lo conoció realmente porque de 5 años nadie se puede acordar de cómo, mucho menos cuando el padre no hacía las cosas delante de él. ¿Y sabe algo? Cuando el 14, 15, 16 años, calcao. Hermano, esa genética, se perdían los celulares en el salón, se los encontraban a él. Un día se desapareció una bicicleta y por allá alguien dijo que el fulano andaba vendiendo una bicicleta. Hermano, ¿de dónde nace ese impulso? De la información genética, de la herencia. Entonces no solamente se pasan posesiones de padres a hijos, no, también se pasan deseos, anhelos, también se pasan cosas espirituales. Que entendiendo esto, Dios mío, es muy importante. Entonces la palabra herencia es en su sentido usual propiamente algo heredado, heredar, herencia, poseer, posesión, bienes, eso es. He aquí herencia de Jehová, o sea que los hijos tuyos y míos no son tuyos, no son míos. Dios me los trasladó a mí, Dios te los trasladó a ti. Fue un bien que el Señor puso en tus manos, un bien, un valor muy grande el que Dios puso en tus manos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La palabra estima, entonces, dice salario, sueldo, pasaje, pago de contrato. Impresionante, ¿no? Como que el Señor tuviera una deuda contigo, te dio un hijo. Como que el Señor tuviera una deuda con la persona, con esa pareja, les dio un hijo. Aquí les voy a decir entonces algo. Por eso es que es la otra parte. Por eso es la otra situación. Un par de muchachos se juntan, locamente empiezan a tener relaciones sexuales, jovencitos. De pronto ella no viene de una familia muy practicante del pecado, no. Igual él ha tenido padres responsables, no hay mucha acumulación de pecado. Y así en fornicación engendran un hijo y hacen locuras y se vuelan y eso, pero su hijo les nace hermoso. Qué bueno que siempre fuera así, no, en serio. Hermoso, ¿sabe por qué? Porque de todas maneras ese hijo es un bien que Dios le trasladó a esa pareja. Es un bien de él que le trasladó. Y si no hay mucha acumulación de pecado en la vida de los dos, ese niño se va a desarrollar bien, al tiempo convenido, va a nacer, va a estar sano. Nosotros lo hemos visto mucho, ¿no? Y Dios es tan bueno que son escasos los niños que se enferman en el vientre de su madre y lo que es peor, que nacen enfermos, que nacen con algo o que les da alguna enfermedad terrible. Yo recuerdo que en mi tiempo se veía mucho la poliomielitis, que dejaba los niños, los dejaba algunos parapléjicos, otros dañados de unos miembros, etcétera, por el pecado, porque no es otra cosa, por el pecado. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El 4 dice cuál es el resultado de una buena crianza y de una buena herencia. Dice, como saetas son flechas, lo que usted llama flechas, que se lanzan con un arco. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Medita eso. Voy a leerle algo que tengo aquí. Esta semana estamos hablando de herencia de familia, un legado para la eternidad. Ser padre es un que debe trascender nuestros sueños. Oiga, póngale atención a eso. Hay personas que por seguir sus sueños abandonaron un hijo, 2, 3 hijos. Hay personas que
por la falta del conocimiento, se llenaron de hijos, no para responder por ellos, no. En el llano yo conocí un hombre que tenía 23 hijos por ahí regados. Sí, claro, era un hombre que trabajó en la vaquería, llevando ganado de un lado a otro y muchacha que se conseguía por ahí. Entonces, bueno, él hacía lo conveniente. 23 hijos, pero no vivía con ninguno y a ninguno le había dado nada. No había criado a ninguno. Era un hombre solo. Era un hombre de finca, pero no. Entonces, mire esto. Hijos debe de trascender en usted y en mí. Oiga, nuestros sueños, nuestros proyectos. Antes de nuestros sueños, si usted tuvo un hijo, ¿para qué lo tuvo? Tiene que preocuparse por el futuro de ese muchacho. Y aquí le voy a explicar a algunas personas que ya de 30 años, con un niño pequeñito, dicen, ay, yo no estudié, me voy a poner a estudiar. La universidad que no estudié, me voy a poner a estudiar. Listo, con un niño de 2, 3, 4, 5 años. Y me voy a ocupar y entonces voy a empezar a dejarle a mi hijo, esa es la moda hoy en día, ¿no? Voy a dejarle a mi hijo, a mi mamá, a mi suegra, a un tío, a una tía, a alguien por ahí. Se buscan una empleada y le dejan ese niño, esa niña, en manos de una persona particular que no tiene la responsabilidad que usted y yo tenemos como padres. Así que tiempo después, días después, meses después, años después, esos padres se dan cuenta que esos niños fueron lastimados, maltratados, abusados, que es un niño destruido, con depresión, que es un niño con deseo de consumir droga para poder manejar de alguna manera la ansiedad que le produce el acordarse que lo abusaron muchas veces, que lo maltrataron, que lo encerraron a solas y sufría momentos de mucho temor, de mucho miedo. Y el padre, por cumplir sus sueños, se olvidó de que cuando usted ya tiene un hijo, qué pena, hay un tiempo para estudiar. ¿No estudió y tiene un hijo? Ahora la prioridad no es usted, ahora la prioridad es su hijo. Eso no lo entienden muchas personas. Muchas personas dicen, son personas que dicen, para yo estar bien, entonces por eso el aborto, no hay problema. Ah, pero ya tuve el hijo, nació, pero para yo estar bien, para cumplir con mis sueños, no me importa lo que pase con este muchacho, con esta niña, no me importa. Ah, yo le dejo para la comida. Es la misma cosa que hacen muchos padres que dejan a sus niños pequeños y viajan a otro país, dejándoselo en manos de su cónyuge, solo, sola o de algún particular. Y creen que esforzándose y trabajando duro y mandándole hasta para los caprichos más pequeños a ese niño, a esa niña, que ahí están cumpliendo. ¿Sabe qué? Cuando vuelven años después, encuentran un ser humano desconocido que les dice, ¿cuándo se va a volver a ir? Usted no me sirve acá. No, usted me sirve trabajando y mandándome dinero. No lo quiere, no la quiere. Y piensan que esa es la solución. Ellos, que todo lo que siembran, eso van a recoger. Esa es la herencia. Todo lo que usted le delegue o le transmita a sus hijos, eso va a tener que recoger. ¿Qué le dio? ¿Un mal genio bien enconado? No se preocupe. A muy temprana edad esa niña, ese niño, la va a tratar con amargura. Le va a decir, te odio, morite. ¿Pero por qué? Pues es lo que le está trasladando. Lo abandona, lo deja por ahí y después va a querer venir a que, pero un hijo tiene que ver por su madre y usted no me abandonó, pues, ay, tan mal hijo. No, espérese. Es una ley natural y el Señor le dice, yo le puse en usted un valor inmenso. Puse en tus manos un hijo. ¿Qué hiciste con él? No, mis sueños. Entonces, el valor de un hijo debe trascender a los sueños de los padres. ¿Alguien está entendiendo eso? Y le voy a ir explicando muchas de esas cosas. Así que ser padre es una responsabilidad que debe trascender nuestros sueños y deseos.
con el fin de establecer un camino para nuestros hijos. ¿Quién le marca el camino para el hijo? ¿Quién le marca el camino? ¿La profesora? ¿El profesor en la escuela? ¿Sí? ¿En los cristianos? ¿Los profesores de escuela bíblica? No. Lo que el padre no le enseñe, nadie se lo va a enseñar bien. No, señor. Me gusta esto, póngale cuidado. Cuando el padre no entiende que su hijo es una hoja en blanco, que va creciendo con una cantidad de dudas, que el mundo le está generando una cantidad de preguntas, el muchacho en cierta edad es bien preguntón. No le solucione una pregunta, escuchen, una incógnita, no le dé una buena respuesta, no le diga la verdad. ¿En la escuelita? Sí, en la escuela. En primero, en kinder, en segundo, en tercero. Que se le ocurra y eso es lo que él o ella va a aprender. Porque el muchacho, las primeras experiencias, las primeras respuestas son las que atesora, son las que guarda. Mamá, es que a mí me dijeron, yo como le pregunté a usted y usted no me contestó. El niño es un papel en blanco, usted tiene que escribir las mejores líneas, usted tiene que escribir lo primero en ese niño, darle las primeras enseñanzas con la verdad. Los primeros que nos decían mentiras a nosotros eran los padres. Mi papá y mi mamá me dijeron las peores mentiras, con la mejor intención, pero las peores mentiras me las dijeron ellos. Mamá, ¿cómo nació un niño? La señora doña Carmen, con un maletín así grande, la partera. Doña Carmen lo trae ahí en el maletín. ¿Sí lo trae ahí? Sí. Lo trae la cigüeña, decían otros. Entonces la pelea entre nosotros niños, cuando yo me juntaba con otros niños de 7 años, mi pelea con otros era, no señor, eso no lo trae la cigüeña. ¿Cuál? ¿Qué pájaro va a ser? No, pues muéstremelo, ¿dónde están los pájaros? Eso lo trae la partera ahí en ese maletín. Y entonces cuando uno iba a estudiar ya primero de primaria, segundo, tercero, se le reían en la cara a uno. Ahora, ¿qué tal eso del niño Dios? No, que a mí el niño Dios, ¿cuál niño Dios? Ese es el papá y la mamá. Qué decepción el día que me dijeron eso, hermano. Qué decepción, yo no quería ir a la casa. El papá y la mamá no es el niño Dios, no. Y ¿cómo le llamaban al órgano íntimo del hombre y de la mujer? Oiga, ¿usted qué le pasa, Cortés? ¿Qué le pasa que está ahí pálido? Es que me duele el chocolate. ¿Cuál chocolate? Pene. Y yo, ay, qué susto. Eso es grosería. Hermano, enredados en la mentira. Que no vaya a suceder que la persona que conoce de Biblia siga con esa herencia. Eso se volvió una herencia, ¿no? Claro, eso se volvió una herencia. ¿No ve que así quise yo criar a mis hijos? Solo cuando Mónica estuvo grandecita me dijo, no papá, dígale la verdad, eso no se llama así. Y yo, ¿verdad, cierto? Ay. Pero acostumbrado, oiga, heredero uno de la mentira, se convierte en un mentiroso. Entonces cerciorémonos de que la verdad esté en tus labios, Padre. Porque eres tú el formador de esos hijos, el encargado de llenar esa hoja en blanco que son ellos. Las primeras respuestas, dáselas tú. Las primeras enseñanzas, dáselas tú. Enséñale cómo vienen los hijos a esta tierra, cómo se engendran. Tú le va a decir de la peor manera y le va a despertar tal vez la curiosidad o el deseo sexual, que es lo peor. Y después, ¿qué problema? No, que vea que yo qué voy a hacer. Sí, porque cuando el muchacho vino, mami, ¿qué es tal cosa? Yo no sé. Ay, no me diga, no me pregunte, porque le da hasta pena, porque a ella le enseñaron, o a él como padre le enseñaron, que eso es pecado, que qué vergüenza, que hablar de ese tema es horroroso. No, hermano, no crea. Si nosotros no entendemos que somos formadores de nuestros hijos, aquellos que marcan el camino, que preparan el camino, hay algo bien importante en esa escuela para padres, y es que nos enseña cómo nosotros somos los que preparamos, los que capacitamos, los que entrenamos, pero también los que acompañamos a nuestros hijos en todo ese proceso de aprendizaje. Cuando alguno de nosotros cuando un padre de familia deja a su hijo solo a que le enseñen los compañeros, luego del colegio y luego de la universidad,
no se le haga extraño que ese muchacho tenga una mente torcida, que tenga un vocabulario de lo peor, porque a ese niño no lo enseñó el papá y la mamá, le enseñaron los compañeros de la calle, le enseñaron los que no le deberían haber enseñado. Pero hay padres que no son conscientes de qué, de que es el padre el que debe establecer un camino para nuestros hijos, libre de maldiciones o afectaciones, libre de malas conductas, libre de la mentira. Impresionante, hermano. Yo crecí viendo a mi alrededor cómo los padres le enseñaban a sus hijos a robar, sí, gente cercana a mí. Cómo la mamá le enseñaba al hijo, métase por esa ventana del vecino y sáquele eso que tiene allá, pásemelo, pásemelo. Y el niño bien pequeñito, tan pequeñito que podía meterse por la ventana. ¿Cómo quedaría marcado ese muchacho para la edad? Y después, ¡ay! Me mataron el muchacho por ladrón. ¡Ay! Me salió malo. No, usted lo formó así. Eso no hay cuento. Los hijos se forman. Los hijos se hacen, ellos no nacen así. No, me nació, esta es la oveja negra. Eso es mentira, eso no es así. Pero hay padres que no son conscientes o desconocen la herencia que están construyendo o formando para sus hijos. Esto debido a sus pasiones, anhelos, frustraciones, entre otros principios de vida que solo traen destrucción. ¿Cuántos de nosotros fuimos criados por padres que no les importaba decirse vulgaridades entre ellos? Yo no, pero muchas personas tuvieron que ver a su papá y a su mamá insultándose. El papá tal vez agrediendo a su mamá, o algo que conocí en el llano, que la mujer le pegaba al hombre. Yo eso por acá no lo conocía. No creí llegar a conocerlo a mis 55 años. Y por allá conocí que la mujer se enojaba y le pegaba su pela al marido. Y el marido mansito, el marido asustado. Sí, oiga, eso pasa al corazón, a la mente de esa niña que está viendo cómo la mamá le pega su jetera al papá y el papá se deja. ¿Cómo va a ser ella? ¿Cómo va a ser ella? Violenta, ¿sí o no? Agresiva. Claro. Y después van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué salió así? No, ella no salió. Ella aprendió de alguien. Eso es. Las acciones u omisiones de los padres hacen que sus hijos se conviertan en herederos de grandes problemas, daños, miserias, o por el contrario, que puedan ser herederos y portadores de muchas cualidades. ¿Se está entendiendo? Por último, le voy a decir esto. Las herencias se manifiestan en el área física, en el área emocional y en el área espiritual. Otra vez, las herencias se manifiestan en el área física, en el área espiritual y en el área emocional. Mañana le voy a decir cosas muy importantes. ¿Qué es que de familia estos son gordos? No, pues que a él le enseñaron a comer sin disciplina. ¿Cómo no se va a engordar, por ejemplo? Es que a este lo enseñaron perezoso. Espérese. Si hay alguien que lo dejó dormir hasta tarde y riñó con su papá diciéndole, ay, déjelo tranquilo, no lo vaya a levantar ahora que él no tiene nada que hacer, déjelo dormir. Después, cuando ya necesitaba madrugar, no lo hizo.